aquí el privado. He visto que han hecho como unas 5 operaciones en Sao Paulo y esas yo quisiera ver qué tan efectivo es eso en realidad, porque a mí me queda una duda, es cómo el promotor privado puede negociar con el propietario, porque queda sin valor el lote prácticamente, porque ya no tiene norma, la norma la compró quien subastó la norma. Pues más que digamos para el panel, la pregunta es esa, la que tenía, porque es un gran mecanismo de financiación del desarrollo urbano. Ok, yo creo que es muy interesante, quedamos con la inquietud, pero voy a darle la palabra a otra persona porque si no nos vamos de una conferencia a otra. Okay. Por favor. Sí, Patricia Lizarazo, gracias. En un comentario que reúne varios temas aquí planteados. El primero tiene que ver con precisamente pensando en la plataforma de las políticas de la urbanización, en la importancia del tema de renovación urbana y profundizar este tema que tiene muchísimas aristas. Una de esas, por ejemplo, que creo que lo tocaba uno de las personas del panel, sobre el modelo de gestión social y sobre un modelo que digamos no sea simplemente de expropiación a terceros, sino de qué manera pueden participar los propietarios para no hacer procesos de sacar a la gente de su zona, no solamente es renovación urbana. Entonces son expropiación versus socios, Andrés. Sí, pero completo solamente para decir que, entre otros también el tema de financiación, que no sé, seguramente en el caso por lo menos de Bogotá y con seguridad así será en las preguntas que nos haremos en otras partes del país, en otras ciudades del país, que tiene que ver como la relación que debe haber y que no se ve con claridad sobre proyectos y macroproyectos, incluso de infraestructura y renovación urbana. Entonces el tema del aeropuerto, del macroproyecto urbano regional del aeropuerto, se ve, por ejemplo, para el gobierno nacional como un tema de una terminal de transporte aérea, o el tema interno del Transmilenio como un tema de movilidad simplemente, y no articulados, y más que articulado, no pensado, dimensionado como un modelo de renovación urbana y de desarrollo urbano. Sí, yo creo que la hipótesis aventurada de Alex creo que es muy válida, en el sentido de que es apenas necesario y responsable que las ciudades se pregunten si un proyecto de renovación urbana que se quiera acometer puede ser rentable y puede usarse esa rentabilidad para traer al presente recursos de inversión privada que ayuden a ejecutar el mismo proyecto, y el Estado entonces no asume carga fiscal, no tiene que poner capital, algo como lo que mencionaba ahora Óscar Acosta. Y discriminarlos de aquellos proyectos en donde no hay una rentabilidad social, donde no es difícil, y entrar con de una forma mucho más paternalista a su gestión. Tal vez los más importantes están en una zona intermedia, es decir, que tiene que tener una gestión del Estado muy fuerte, porque hay familias vulnerables y ancianos y cosas de ese estilo que suelen estar habitando en las zonas en decadencia, que los jóvenes se fueron, los negocios se fueron, pero que a la vez son muy rentables, pero que hay un núcleo ahí del problema social que el particular no es capaz de responderlo, pero que si al particular le dicen que el Estado lo va a responder y le dan una garantía de alguna manera, eso es una pregunta grandota, pues podría poner su capital para ayudar, ¿sí? Pero como dar esas garantías aquí es un poco difícil, a diferencia de Estados Unidos, donde nos dicen que mire, va a estar 20 años la compañía de él tratando en el proyecto y tienen una garantía que los 8 alcaldes que les va a tocar, o si llevan 3, pues van a estar trabajando en el tema. Esas garantías, ese tipo de marcos regulatorios son necesarios para que haya concurrencia de capital privado, que si no, pues hay muchos riesgos intangibles, políticos, etcétera, como nos pasa aquí, que ahuyenta el capital privado. Entonces quizás esa distinción no tenga que ser tan definitiva en el tiempo en los proyectos, y pueda haber proyectos que arranquen como gestión social del Estado, asegurando el terreno, dándoles oportunidades a las poblaciones vulnerables para que se reubiquen con paternalismo, acompañándolas, llevándolas, como se ha hecho en algunas de las ciudades, pagando lo justo, pagando un incentivo para quienes no están en esa condición de vulnerabilidad, y con seguridad que una vez superada esa fase de consolidación predial, ya se puede volverse un negocio rentable que
ahí sí capture el interés del particular, de los capitales privados, que repito, como decía hace un minuto, si se puede hacer vinculando a todo quien quiera y no a uno solo, que tiene como ese privilegio, pues puede tener un poco más de legitimidad política y por consiguiente más probabilidad de éxito. Una pregunta, la última tal vez. Acá tengo. A ver, tenemos Buenas allá atrás, tardes. y Tito, tú- A mi pregunta, bueno, yo soy Salvador Herrera del Centro de Transporte Sustentable de México y la pregunta es un poco, yo creo que a todo el panel, no sé quién la quiera responder, pero es sobre el financiamiento a los desarrolladores, básicamente a los desarrolladores privados para hacer estos megadesarrollos y también a quien compra en esos nuevos desarrollos, sobre todo si le ponemos la etiqueta de desarrollos sustentables. En la experiencia en México, la banca comercial no apoya desarrollos que, por ejemplo, tengan usos mixtos, es decir, en donde el edificio tenga, además de departamentos, otros usos. No apoya, es una negativa rotunda si el departamento o la casa no tiene estacionamiento. Entonces, la banca comercial va a decir, no te apoyo ni a ti como comprador, ni a ti como desarrollador. No apoya, o sea, no apoya ninguna innovación la banca comercial en México, y estoy hablando de muchos bancos, no solo mexicanos, que ya casi no queda más que uno, y básicamente la banca internacional. Entonces eso me preocupa bastante. En mi experiencia personal, inclusive yo queriendo comprar una casa ecológica, salí penalizado por la hipoteca en lugar de beneficiado, digamos, por la banca comercial. Entonces no entiendo cuál es la postura de la banca comercial y si ustedes la conocen en su experiencia. Gracias. Escuchemos primero tal vez a Tito y al final hacemos una, les invito a, si quieren decir una palabra final. Gracias, Armando. Creo que para todas las personas de la mesa hay una cosa que a mí siempre me preocupa trabajando en las ciudades en América Latina, y es la asimetría que existe entre la gente que se encuentra uno en el gobierno local frente a los empresarios. Y cuando se necesita hacer que las cosas funcionen, por ejemplo en la renovación urbana, realmente usted necesita que los dos grupos interactúen, pero hay unas diferencias muy grandes de perfiles profesionales, etcétera, etcétera, que impiden esa interacción. Entonces, el funcionario, por ejemplo, está muy alejado de la realidad de lo que le está pasando al empresario por esa asimetría que existe. Entonces, no logra entender la lógica del sector privado. Trabaja ya con base en unos modelos financieros que él cree que es lo que está pasando y hace regulaciones urbanas pensando que eso es la realidad, pero no conoce realmente el sector privado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace uno? ¿Qué podríamos hacer, digamos, para que el sector privado pueda acercarse un poco más al sector público y ayudarle, digamos, a ese otro grupo dentro de la ciudad que tiene que hacer regulaciones, que tiene que tomar unas decisiones, que tiene unos impactos sobre los flujos financieros de los proyectos y sobre la estructura de las ciudades? Yo voy a tratar de responder a las dos preguntas y voy a tener respuesta mala, me imagino, ¿no? Por intentar hacerlo, pero referente a tu pregunta, los promotores tienen que abrir los números y el sector público tiene que tener alguien que sepa hacer análisis financiero. O sea, eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, los otros factores de las diferencias en perfiles profesionales, etcétera, esa es otra cosa, pero nosotros, por ejemplo, cuando conocemos un proyecto en una ciudad, siempre tenemos que abrir y mostrar toda la parte financiera del proyecto. Y si uno está pidiendo algún aporte del sector público, uno tiene que estar listo para este nivel de diálogo, digamos, ¿no? Y también el sector público tiene que tener como un experto del sector privado o del mundo académico que puede legitimizar el análisis financiero para asegurar que no esté dando el terreno ni a un precio demasiado bajo ni a un precio demasiado alto que hace que el proyecto nunca se dé, ¿no? Y la otra pregunta referente al financiamiento de cosas innovadoras, sostenibilidad, usos mixtos, etcétera.
en nuestra experiencia, por supuesto, los bancos siempre son conservadores y o sea, hay dos estrategias que hemos hecho. Uno es proveer el concepto de hacerlo en una forma más chica, de forma que el banco vea que sí existe demanda. Y segundo, hay que explorar otras fuentes de capital y por tanto los TIF es un ejemplo de esta solución. Un poco un comentario sobre lo que dice Tito y unas anotaciones finales. En todas las transformaciones urbanas que yo conozco, no son muchas, yo no soy experto en el tema, el común denominador es buen gobierno, que es aquel que entiende qué hay que hacer, cómo hacerlo y qué darle a la gente para que alcance los niveles de prosperidad. Este tema de la relación público-privada es un tema que da para mucho, foros, congresos, documentos. Y el tema confianza aquí me parece que es esencial, donde se ha visto, y Barranquilla tuvo un caso muy particular, donde hay una ruptura en la confianza entre públicos y privados, normalmente la situación se vuelve muy complicada. Yo creo que la generación de confianza, a partir de buenos gobiernos, a partir de actuaciones decentes de los empresarios, genera sin ninguna duda unos círculos virtuosos. Esto del buen gobierno para mí también tiene que ver mucho con la educación. Sociedades educadas eligen mejores gobiernos. Eso no creo que sea algo que se pueda discutir. En Colombia particularmente tenemos un reto inmenso. Nosotros nos atrevimos a medirnos en las pruebas internacionales de calidad de educación, todavía tenemos rezagos. Este gobierno está lanzando pronto un plan de mejora en la calidad de la educación. Creo que ya se sabe qué hay que hacer. El reto enorme es cómo hacerlo, porque la educación en Colombia está descentralizada y depende de quién, de los gobernantes locales. Entonces, el tener buenos gobiernos tiene un impacto enorme en todo lo que queramos hacer en política de transformación urbana y hacia el futuro darle a los ciudadanos todos educación de buena calidad. Esto es lo único que garantiza que las políticas públicas perduren y que tengamos buenos gobiernos. Tenemos además otro reto. Una vez formuladas las políticas públicas, necesitamos instituciones de primera calidad. Las ciudades necesitan recursos para sostenerse. Casos como el que mencioné antes han logrado reacomodar tributos, hacer más eficientes los recaudos y financiar todo el crecimiento que se demanda en unas ciudades con poblaciones muy pobres. Las ciudades y las regiones en Colombia, a partir del año entrante, van a recibir cantidades importantísimas de recursos, de dos fuentes, del cambio en la ley de regalías y del fondo de adaptación como consecuencia del invierno. De manera que el reto para invertir esos recursos en renovación urbana, en darle prosperidad a la gente, pasa por buenos gobiernos, y el vínculo con la educación es enorme, e instituciones de primera calidad. El reto de